Una vez hablado con Tomás Hermán sobre la parte técnico y táctica de la pelea, pues como siempre hacemos la transición al aspecto mental y estamos con nuestra psicóloga deportiva, con Verónica García. Buena tarde, buena nit, o cuando nos vea la gente, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buena nit. Encantada de estar aquí. Bueno, a nivel mental este también es un fin de semana importante para el espectador español, ¿no? Porque vamos a estar todos ansiosos por la pelea, ya llevamos un tiempo queriendo que llegue. Sí, además tenemos un precedente, ¿no? En 2017, bueno, que fue también muy importante, ¿no? Que nos impactó fundamentalmente el resultado, temas que no eran deportivos y yo supongo que esto también, ¿no? También puede estar influyendo. Claro, estamos hablando también de dos rivales, digamos, que necesitan, ¿no? Que tienen ese punto de quererse reivindicar, que necesitan ganar, porque aquí hay títulos. ¿No? Kiko, por ejemplo, porque una de las cosas que te quería comentar justamente es el tema de la mentalización, que lo escucharéis también como mindset, que como siempre cada vez vamos adoptando más palabras Uf, es verdad. en inglés, entonces para que lo reconozcáis. A mí mentalización ya me sirve, no necesito el mindset, pero para que por si acaso lo leéis en otros lugares, ¿no? Entonces, aquí estoy viendo, por ejemplo, a Kiko que está como en el todo o nada, ¿no? Llevando esa motivación de límite, de esta... Le he prometido incluso a mi familia que si pierdo este combate me retiro, que esto no tiene, que tiene una significación importante para él, ¿no? Como una especie de dar su palabra, pero que al final también sirve de motivación, ¿no? El ponerse el límite es como presión, como mucha presión, pero a la vez es una gran motivación, ¿no? Llevarlo todo un poco al límite. En el caso de Warrington, su mentalización está siendo distinta, pero también, ¿no? Tiene esa necesidad de ganar, está mucho más centrado, según él, está mucho más centrado en esta pelea. Otras veces comentaba él que siempre estaba pensando en lo que vendría después, un poco hacer, ¿no? Como castillos en el aire de algo que de momento todavía no se podía dar, ¿no? Pero que en cambio él estaba como muy centrado en eso, incluso en cuántas entradas se vendían, si iba a haber mucha gente en el público, etcétera, y ha descubierto, ¿no? Supongo que también porque ha madurado también en estos años, que Mm, aquí lo importante es trabajar para el combate la pelea. exclusivamente y para el Claro, momento. sí, efectivamente. Decías tú, Verónica, se habían enfrentado en 2017. ¿Cómo puede pesar esa? Para Kiko es una losa que ha tenido desde entonces que él piensa y muchos pensamos que no fueron justos los jueces con él, que le quitaron la victoria. Warrington quizá también tenga cierta sensación de que los jueces fueron generosos con él. ¿Cómo puede pesar ese enfrentamiento al que aludías tú ya de primeras? Puede puede influir bastante. Es decir, una vez hemos ya vivido una experiencia casi muy parecida o igual, ese aprendizaje nos marca. Aquí y de manera emocional, especialmente cuando el resultado no nos gusta o nos parece injusto, ese es mucho más. Porque si hay algo que no hemos hecho bien nosotros, siempre está la autocrítica, el querer mejorar. Pero Kiko ahí se vio en una indefensión, ¿no? En el sentido de que yo hice mi trabajo, pero hubo algo que estaba totalmente fuera de mi control que no salió bien, ¿no? Entonces, en este punto, de cara a una próxima tarea, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, un combate que es con el mismo rival en un ambiente muy similar, la cuestión es cómo, de alguna manera, cómo focalizar, ¿no? Toda esa energía y toda esa sensación de injusticia, de, bueno, salgo y como sé que los jueces luego van a hacer lo que quieran, pues voy a hacer un poco lo que pueda y ya está, o voy, como él también ha dicho, ¿no? Que incluso quería silenciar el estadio con su boxeo. Decir, bueno, pues no, esto me sirve a mí para motivarme y ahora tengo que convencer, ya sé que tengo que convencer y dar el doble de lo que en ese momento di y voy a por todas. Tengo que decir también, he estado escuchando algunas entrevistas de Warrington y tengo que decir que cuando él habla del resultado de 2017, tengo que decir que se pone algo nervioso, le noto la risita esta de que tuve suerte, ¿no? Es decir, Sí. su argumento, porque aquí tú y yo no vamos a debatir
que ese resultado no fue justo, porque creo que eso ya no es debatible. Yo creo que claramente ese resultado no fue así, por lo tanto esto no creo que sea muy debatible, pero sí que es cierto que cuando le preguntaron, él tiene esa risa, esa incomodidad de decir, bueno, le llegué más, ¿no? Ese es uno de los grandes argumentos que tiene. Por lo tanto, lo que quiero decir es que él se sentirá muy arropado en su público, puede pensar que ahí, pero creo que no se siente tan confiado en esto. Quiero decir, para él este precedente cree que le puede, que yo creo que él nota que tuvo suerte, que las cosas le fueron bien en ese sentido y no creo que se confíe. Ujú. Bien, ¿y puede cambiar algo que el hecho de que Kiko sea el campeón ahora, de que el gran premio lo tenga él? Para Kiko, por supuesto, porque viene reforzado, es decir, claro, es que esa victoria le ha legitimado para enfrentarse a quien sea y que ese rival se lo piense dos veces antes de confiarse. Creo que para Warrington también. Yo tengo la sensación de que Warrington le teme a Kiko. Quiero decir, que siente temor, que siente cierta ansiedad y cierta preocupación en ese sentido. Entonces yo creo que, y además esta victoria última lo ha confirmado, ¿no? Yo tengo esa sensación, ¿no? Cuando en esa comunicación verbal y no verbal, cuando habla, siempre tienen esta máscara, la máscara esta de la que hablamos continuamente, de el entrenamiento de muy bien, yo me siento más fuerte que nunca, estoy más rápido, me he visto fantástico, pero yo creo que ahí hay una parte de temor. Eso es un cliché, ¿no? Un tópico que todo el boxeador va a decir, aunque la preparación haya sido una mierda y le hayan tumbado en los sparring cualquier piernas. Así es. Y como siempre hemos comentado, esto tiene doble siempre, es autoconvencimiento, porque si no uno no se sube al ring, si no es muy difícil, y también porque tiene una carrera expuesta. Es decir, son personas que están expuestas al escrutinio del otro, y entonces también tiene que mostrarse fuerte y contundente también de cara a los demás, ¿no? Al aficionado. Ujú. Sí, sí, sí. Centrándonos un poquito, Verónica, en Warrington, claro, Ujú. el Warrington de 2017 invicto, e incluso el Warrington hasta 2020, que ha ganado a Frampton, bueno, toda la lista que acabamos de repasar con Tomás, de víctimas ilustres, Lee Selby, que es y Frampton, bueno, al final es un castillo de naipes que se derrumba totalmente por un golpe. Por un golpe y una Ujú. mala gestión de la pelea, de que tanto su padre en forma de esquina como el árbitro le permiten estar deambulando por el ring. Comentábamos con Tomás, si es que no se acordará del asalto 4 al 9, no se puede acordar porque está levitando, casi no sabe ni dónde está, recibe golpes y golpes y golpes. Eso a nivel físico, obviamente, te acorta la carrera, porque al final son golpes en la cabeza, que no vamos a obviarlo, en lo que hablábamos ayer con Coraje Muñoz. Esto no es un juego y los golpes hacen daño, pero eso a nivel mental también te sientes, ya no te sientes esa persona, ese boxeador invulnerable que destrozaba a los rivales con frecuencia de golpeo. Absolutamente. Este tipo de situaciones te ponen los pies en la tierra y te hace sentir, como tú dices, no solamente humano, sino vulnerable. Y, y esto te ayuda también a quizás ser más conservador en todo aquello que hagas. Claro, yo creo que Warrington en este sentido, ser conservador en este momento no sería la mejor opción, pero este tipo de cosas te... Incluso, claro, él se ha visto vulnerable, sus hijas, su familia, ¿no? Cuando te ven en ese estado neurológico tan complicado, no solamente te quieres proteger por tu propia salud, sino también para que tu familia no te vuelva a ver en ese sentido, ¿no? Para él también es como algo que le marcó y que de alguna manera quiere evitar. Además lo comenta. Incluso a veces le he visto comentarlo cuando nadie se lo ha comentado, cuando lo saca él a colación. No es algo que le preguntan directamente, pero cuando habla de dificultades, habla de una operación que tuvo del codo, que también fue muy compleja, pero bueno, esa es más técnica, Sí. etcétera, pero que este punto que tuvo para él fue algo muy importante y que no quiere volver a repetir.
No habla exactamente de qué quiere hacer para no repetirlo, pero sin duda yo creo que esto le puede Que no llevar a ser pase, más conservador. que no pase, no sabe cómo, pero que no pase. ¿Y tú crees? Y ahí tiene una esquina, ¿eh? Esto también hay que tenerlo en cuenta, por Ahí favor. te O sea, iba yo. es un grupo. Ahí te iba yo. Yo no le he oído nada al respecto, pero tú también sé que estás constantemente, y bueno, lo acabas de decir, escuchando declaraciones de los boxeadores. Yo no le he escuchado nada sobre juzgar la actuación del padre que le dejó 5 asaltos. Yo no sé si tú lo has hecho o si la relación se puede ver minada o al revés, o él justificará totalmente al padre porque él quiere ganar y a toda costa y no sé, no sé si has oído algo al respecto o cómo puede gestionarse. Ujú. No, ni he oído nada al respecto. De hecho, yo creo que en este caso están cerrando filas y Ajá. prefieren tener o creo que lo que prefieren es obviar. Lo toman como un accidente, como algo que pasó, en el que los entrenamientos pueden mejorar y tiene que haber toda una prevención, pero en ese punto no, porque yo creo que la unión que tienen él y su padre eh, tiene que ser granítica para que nos entendamos, Sí, ¿no? Entonces, sí. este tipo de cosas pueden poner en jaque la cohesión, la confianza, etcétera. Pero yo sí que creo que las esquinas deben proteger por encima de todo. Y estas cosas hay que hacer protocolos, hablarlas mucho, y yo creo que esto a lo mejor en ese momento no se habló. Y aquí sí que hay toda una historia que se tendría que haber trabajado. Sí, sí, te Y no sé si entiendo. se hizo, pero yo creo que ellos también tienen un trabajo que hacer. No Además solamente. es muy fácil de Deontay Wilder, Mark Breland tira la toalla y le da la patada en el culo. Entrenadores hay muchos, pero padres hay menos. Claro, y además, sin necesidad de tener que pensar en las consecuencias. Es decir, sabemos que el boxeador se puede enfadar, por ejemplo, y más cuando está afectado neurológicamente, puede hacer cosas de las que a lo mejor en otro estado no haría. Pero esto es algo por lo que uno tiene que asumir, que cuando tira una toalla, etcétera, puede haber una reacción negativa en ese momento o puede haber. Y también ese tipo de malestar que pueda tener esa esquina, también hay que saberlo gestionar y tomar la responsabilidad. Cuando una persona neurológicamente, lo repito mucho porque es que es así, no está bien, no sé hasta qué punto puede tomar la mejor decisión para su salud, porque entran en piloto automático. Una persona cuando está así, su cerebro entra en piloto automático y entonces es muy difícil tomar decisiones. Voy a aclarar que Tomás Hermán y Verónica García no han hablado antes, pero los dos No, utilizan el término piloto automático para definir el estado sí, ese que al final es, pues eso, como un robot que te pones en modo tal y tú estás ahí arriba por instinto intentando parar golpes o tal, pero realmente no a tienes mínimos. efectivamente, no tienes tonicidad muscular elevada, no tienes bueno, todos los componentes físicos, pero tampoco los neurológicos, estás sobreviviendo en mínimos. Exacto, la parte cognitiva no está trabajando bien. Es decir, la mente, en cuanto que el cerebro empieza a recibir golpes o empieza a haber inflamación, etcétera, se pone, como te digo, por automático y entonces hace lo mínimo. Y es a veces continuar con la tarea que en ese momento se está haciendo. La persona, si lo que está haciendo es eso en combate, etcétera, entra en ese piloto automático, por lo tanto, es muy difícil, como te digo, tener esa capacidad de poder tomar Sí, decisiones. la Yo creo que lucidez no está. sí, el pensamiento, el raciocinio, la memoria siquiera, la propia memoria, la conciencia de uno mismo, la propiocepción, de dónde tengo mi mano, mi brazo, dónde estoy, qué fecha estamos. Sí, totalmente. Y por eso es tan importante lo que dices tú, un protocolo a las esquinas. Lo comentaba ayer Coraje Muñoz también en el programa, que las esquinas, que los entrenadores estén bien educados en todo este tipo de hechos, de que lo primero es proteger la salud del deportista y, hombre, más siendo tu hijo. Y si se enfada, pues Que le lo den dos digo duros. porque parece algo que yo puedo decir así, por decir, pero no es así, ya lo he visto, ya he hablado con algunos. Es que luego se enfada. Pues vamos a tener que gestionar ese enfado. Pero creo que es preferible gestionar un enfado que una encefalopatía o que una lesión grave. Entonces, eh, Sí, sí, hay que sí. hablarlo. Hay que educarse, como tú dices, hay que formarse
y hay que hablarlo. Estas cosas hay que discutirlas y reunirse, porque a veces se reúnen sobre todo para lo bueno, para el propio combate, pero para estas cosas, para las crisis, creo que estas también tienen que estar dentro de la preparación. También, también. Y oye, retomando una cosa que has dicho tú antes que me parece muy interesante, Warrington, después de verse sobrepasado por Lara, se pone a lo mejor en modo conservador. Lo hablamos también con Tomás. Por eso a mí me parece que en la segunda pelea contra Lara va mucho más precavido y además va con la cabeza adelante para por si cuela, pero tú a mí no me vas a volver a pillar. Claro, es que estar en modo conservador no significa simplemente, o sea, puede verse en muchas diferentes estrategias. Algunas pueden ser más estéticas que otras más éticas, ¿no? O Sí, menos deportivas, ¿no? sí, 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 sí. Lo digo porque ser conservador no significará simplemente que él, de alguna manera, huya del infighting o de momentos importantes, sino que puede ser que, pues eso, ponga cabeza por delante, o sea, utilice estrategias que le permitan defenderse o prevenir determinadas situaciones, y no todas tienen por qué ser, ¿no?, las que podemos decir como una inhibición, no tiene por qué ser por inhibición, puede ser activa en este sentido, ¿no? Y ensuciar un poco, ¿no? Al menos para los que nos gustan las peleas pues limpias, de Sí, tú a tú, y técnicas, bueno, pues ensuciarla, protestar, esa es otra también, ¿no? De estar permanentemente que si golpe bajo, que si me está abrazando, clinch, ¿no? Todo este tipo de cosas también pueden entrar dentro de una actitud conservadora. ujú. Y bueno, ya por ir terminando, Verónica, lo que hemos visto en las horas previas es que a mí no sé, me ha sorprendido un poco pensando en lo que empezábamos hablando, de que es casi algo personal para Kiko de lo de hace 5 años, que había estado bastante distendida la previa, porque se le ha visto una foto a Warrington al lado de Kiko simulando una calva con una gorra transparente y tal, y Kiko riéndose al lado, que me parece muy bien porque se está viendo que no se quieren matar el uno al otro, que tendrán sus cosas, sus rencillas deportivas o tal, pero al final yo no sé eso en clave mental como, por cerrar un poco, cómo lo interpretas tú. Yo lo interpretaría sobre todo en un sentido de que tiene una función que es la de rebajar la ansiedad y la tensión. Es decir, la tensión y la ansiedad en su justa medida es buena, es motivadora, es activadora. Pero cuando esta ansiedad y esta tensión aumenta demasiado, también puede perjudicar, ¿no? Entonces, esta tensión y, como te digo, esta activación tiene que ser en su justa medida. Y puede ser que de vez en cuando podemos encontrar que a veces las previas se hacen a veces muy largas, la tensión está empezando a aumentar, ¿no? Escala, y llega un momento que necesitan un punto de escape para poderla reducir, y encontrar mayor bienestar. Si es esto, es fantástica, porque entonces lo que estás haciendo directamente es escucharte, ir un poco calibrando cómo estás. Pero claro, es lo que te digo, que si empezamos a distender, pero ya nos pasamos, digamos, ¿no? Y ya se pasa a la relajación, también podría ser perjudicial. Pero yo creo que va siendo esto, que a veces se hacen muy largas estas previas, esta tensión, y necesitan ese punto, ¿no?, de relajarse, y la risa, el humor, es una de las mejores formas. Pues sí, la verdad es que sí, porque nunca o a veces tendemos a olvidarlo. En el boxeo, para cada pelea te preparas exclusivamente aislándote casi del mundo a nivel dieta, físico, entrenamiento y demás durante 2 meses y medio, 3 meses, 3 meses y medio en algunos casos, que es la preparación de deporte o una de ellas de las más duras, no solo a nivel físico, sino el coco. Totalmente. Y este aislamiento implica pues no estar, digamos, en la actividad del resto del mundo. Aislarse significa justamente esto, que no hay espacio para hablar, para la broma, también para muestras de cariño. Es decir, como total. Aquí la cuestión muchas veces es que la disfruten. Y hay muchos boxeadores que la disfrutan y que de hecho les gusta entrar en ese punto, ¿no? Y yo creo que hay que encontrar siempre este punto, ¿no? Una persona, uno no puede plantearse este tipo de entrenamientos con sufrimiento, sacrificio, etcétera. Claro que va a haber sufrimiento, puede haber sacrificio, pero tienen que haber momentos también y espacios en los que pueda haber risa, puede haber
digamos, estos cambios, ¿no? Entrar en emociones más agradables, en bienestar, y hay gente que lo llega a disfrutar, ¿no? En esto, justamente porque dura lo que dura. Evidentemente esto no se podía aguantar más, pero deberían encontrar siempre maneras de que de alguna forma lo pueda disfrutar y también tener momentos de distensión, aunque dentro de lo que cada boxeador y boxeadora necesite. Porque cada persona somos un mundo. Absolutamente. Hay gente que con el entrenamiento disfruta. Llegar, mejorar el del día anterior, se pica con el mismo, con el sparring. Todo esto les gusta, este ambiente de grupo, de concentración, de saber que se está sacrificando, que están haciendo algo por su familia. Entran, ¿no?, en este flujo personal en el que lo disfrutan. Bueno, Y creo que es la mejor opción. envidia sana. Sí, ¿no? Que puedan disfrutar, ¿no?, en la disciplina, en el control. Sí, sí, pero sí que es cierto que muchos lo llegan a disfrutar. Bueno, Por momentos, claro. por momentos, sí. Y bueno, pues Kiko, la verdad es que es una persona que lleva muchos años, no solamente entre combates, sino prácticamente todo el año, como dice él. Y yo creo que se merece tener un buen colofón a su carrera, que pueda cerrarla no con una derrota o una despedida un poco agridulce, sino que la pueda cerrar pues con una victoria hoy sobre Warrington y probablemente, según decía él, quizá otro último combate en el que ojalá se pueda retirar como campeón del mundo, porque yo creo que se lo ha merecido tantos años. Absolutamente. Yo también lo creo que merece un final de carrera fantástico en el que también pueda cerrar algunas heridas que se han ido creando, ¿no? Y que, como te comentaba, algunas de ellas no han formado parte de lo que estaba en su control. Este tipo de cosas siempre te dejan, ¿no?, como un mal sabor de boca, Un ¿no? Yo creo pozo que ahí. sí, ¿no? Decir, bueno, si yo me equivoco, porque sí que hay veces que ha cometido errores como todos los boxeadores. Y ahí entonces uno pues hace autocrítica, intenta mejorar, pero en aquello que no está en nuestro control, ¿qué hacemos? ¿No? Nos deja. Y por ese esfuerzo, él sí también es de los que disfrutan entrenando Sí, sí, ¿no? sí. Y en ese estado es uno de los que disfrutan. Por todo eso y por lo que nos ha dado también como aficionados, yo creo que nos ha hecho disfrutar a todos, lo merece. Yo espero que ese merecimiento vaya acompañado de que las cosas salgan bien y esperemos que tenga ese final que merece. Y doble mérito haciéndonos disfrutar en unos años que han sido bastante complicados para el boxeo español. Entonces, doble mérito porque no teníamos muchas alegrías a las que agarrarnos. Esto está cambiando afortunadamente, pero a Kiko hay que darle todavía más mérito por eso. Kiko ha tenido incluso más fe en sí mismo y en el boxeo que la mayoría de nosotros, ¿no? Es decir, él yo creo que se ha superado porque ha creído, porque volvía a irse a Inglaterra y decíamos, Kiko, Uy, ya. ¿no? Y no, no, y él, yo voy porque voy, ¿sabes? Y volvía y encontraba rivales, etcétera. Es decir, que aquí también nos ha dado, yo creo, también un ejemplo de creer, con mucho sacrificio, con mucho trabajo. Pero si no creemos en lo que hacemos, incluso a pesar de lo que nos vaya, ¿no?, de lo que vayamos escuchando, porque veníamos, pues eso, de una sequía Sí, sí. importante, él ha sabido creer y esto también creo que debería tener su recompensa. Bueno, pues Que ya la ojalá. ha tenido, ¿eh? Porque yo Sí, creo que es que ya tiene una amortizada, o sea, su carrera está ya totalmente amortizada. Pero que este tramo final también, sea. también se refleje. Bueno, pues nada, Verónica, ojalá el sábado podamos disfrutar mucho de ello y volvamos aquí dentro de unos meses a comentar otra pelea de Kiko, que sería buena señal. Oye, muchas gracias, como siempre, por acercarnos a este tema que siempre está un poquito en segundo plano, el de la salud mental del deportista. Yo creo que últimamente sí que se están abriendo un poquito más los deportistas a comentar este problema que antes era un poco tabú, pero oye, que tengamos a alguien como tú aquí que nos lo acerque, pues el agradecimiento es inmenso, ya lo sabes. Bueno, gracias a vosotros también a ti por hacerle un hueco también, ¿no? A la salud mental y a estos aspectos psicológicos que a mí me apasionan, pero que espero también que interesen a todos. Pues, Encantada. pues contigo cada vez más, seguro, Verónica. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por tu colaboración. Igualmente, que vaya muy bien a todos.